Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este hijo ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En tu presentación en el templo, María, tu madre, recibió un mensaje muy especial. Desde aquel entonces, la Virgen del Sí, del Hágase, se vio asociada a tu futura cruz. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era conocido por ser justo y piadoso. Buscaba y esperaba con ansias la llegada del consuelo de Israel, tu llegada, sin él saberlo. El Evangelio dice que el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto tu rostro, Jesús. ¿Qué esperanza tan grande tendría ver al Mesías prometido por tanto tiempo? Dado que estaba lleno del Espíritu Santo, su corazón fue movido y subió al templo justo cuando tú eras presentado por tus padres. Y fue entonces cuando te vio, te tomó en brazos y dio gracias a Dios por haber cumplido su promesa. Y cómo no, María y José estaban admirados de todo lo que decía, pues nadie más había reconocido tu divinidad. Y era tan fácil que pasases desapercibido, eras un niño más, nada especial por fuera. Pero cuando actúa el Espíritu Santo, todo cambia, el interior brilla y lo divino se puede tocar. Fue después de que Simeón les bendijera cuando se acercó a tu madre María, la tomó de la mano, la miró fijamente a los ojos y le anunció lo que sería tu vida, un signo de contradicción para que quedasen al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Y al final, haciendo una pausa y con lágrimas en los ojos, hizo el anuncio a María de que una espada atravesaría su alma. ¿Qué habrá pensado tu madre María? Primero, la oscuridad del anuncio, la humillación que podría venir al estar embarazada. Luego, la ida a Belén, estando por dar a luz. La pobreza de una cueva, tanta oscuridad. Y ahora, que todo había pasado, nuevamente una espada que atravesaría su alma. Seguramente María te apretó fuertemente, como diciendo: contigo estaré bien. Sí, contigo estará bien María. Estará bien porque estará junto a ti siempre. Y este anuncio se cumplió. ¿Y de qué manera? Y María sí estuvo junto a ti.
en ese momento junto a la cruz. En el silencio de una madre que sufre pero que acepta. En el asombro de una fe que grita pero que confía. En el dolor de un amor que entrega pero que espera. Estar junto a ti, ofrecer el dolor, sostenerte y abrazarte. Jesús es lo que yo quiero, siempre fiel al pie de la cruz. Como propósito te invito en oración a presentarte en el Calvario, uniendo tu cruz a la de Jesús, tomando la mano de María, para pedir siempre estar ahí, siempre, junto a Jesús. Les aseguro mis oraciones y hoy quisiera pedir por todas las madres, por esos sufrimientos que solo ellas conocen, por esos silencios, por esas lágrimas, por esa espera, por esas alegrías y también tristezas, porque solo una madre sabe lo que hay detrás de un hijo. Doy gracias también a Dios por el don de nuestras madres y en especial de la mía. Todavía tengo la gracia de que me escuche. Gracias, mamá, por todo lo que me has dado y enseñado, por haber esperado en silencio tanto tiempo hasta poderme abrazar como sacerdote. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 2 de febrero se conmemora la fiesta de la purificación de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Esta conmemoración se realiza el mismo día en que la Iglesia celebra otro gran misterio, la presentación de nuestro Señor en el Templo de Jerusalén. La ley judía o ley mosaica ordenaba 2 cosas en torno a un nacimiento. En primer lugar, la madre que acababa de dar a luz debía pasar por un tiempo de purificación y luego presentarse al sacerdote del templo. En segundo lugar, todo primogénito debía ser ofrecido a Dios, es decir, consagrado, aunque después se pagara un rescate para librar al primogénito de las responsabilidades del templo. María, que respetaba profundamente la ley de su pueblo, cumplió estrictamente con estas ordenanzas. La purificación de María. Recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 491. La bienaventurada Virgen María fue presentada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Y es el mismo Catecismo, en el numeral 493, el que explicita la condición única de la Madre de Dios durante su vida. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. No obstante, María cumplió con el ritual establecido por la ley para la purificación de la mujer. Incluso aceptó también que Jesús fuera circuncidado. Permaneció 40 días sin dejarse ver, absteniéndose de entrar al templo y de participar en las ceremonias de culto. Luego se dirigió a Jerusalén con Jesús en brazos, entregó las ofrendas en acción de gracias y para su expiación presentó al Hijo ante el sacerdote, quien lo ofreció al Padre Celestial. La costumbre obligaba a los padres a pagar 5 shekels a cambio de que el sacerdote devolviese el bebé a los brazos de su madre. Eso sí, siempre era posible que Dios volviera a reclamarlo más adelante. Cristo nos dio un ejemplo de humildad
obediencia y desprendimiento de sí mismo al someterse a las leyes de su pueblo. María, de manera semejante a su Hijo, se somete a la ley y toma parte en la misión de Cristo, cumplir y dar plenitud a esa ley. La Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad, día 22. Ahora, habiendo llegado el término de los 40 días, el querido niño, más que nunca ahogado en su amor, quiso obedecer a la ley y presentarse al templo para ofrecerse por la salvación de cada uno. Era la divina voluntad que nos llamaba al gran sacrificio, y nosotros pronto obedecimos. Hija mía, este fiat divino, cuando encuentra la prontitud en hacer lo que Él quiere, pone a disposición de la criatura su fuerza divina, su santidad, su potencia creadora de multiplicar aquel acto, aquel sacrificio por todos y por cada uno. Pone en aquel sacrificio la monedita de valor infinito, con la cual se puede pagar y satisfacer por todos. Ahora, era la primera vez que tu mamá y San José salíamos juntos con el pequeño Jesús. Toda la creación reconoció a su Creador y se sintieron honrados en tenerlo en medio a ellos, y poniéndose en actitud de fiesta, nos acompañaron a lo largo del camino. Llegados al templo nos postramos y adoramos a la Majestad Suprema, y después lo pusimos en brazos del sacerdote, que era Simeón, el cual lo ofreció al Eterno Padre por la salvación de todos, y mientras lo ofrecía, inspirado por Dios, reconoció al Verbo Divino, y exultando de inmensa alegría, adoró y agradeció al querido niño, y después del ofrecimiento profetizó y predijo todos mis dolores. Oh, cómo el Fiat Supremo dolorosamente hizo sentir a mi materno corazón, con sonido vibrante, la fatal tragedia de todas las penas que habría de sufrir mi Hijo Divino. Cada palabra era espada cortante que me atravesaba, pero lo que más me traspasó el corazón fue el oír que este celestial infante sería no solo la salvación, sino también la ruina de muchos y el blanco de las contradicciones. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Si el querer divino no me hubiera sostenido, habría muerto al instante de puro dolor. En cambio, me dio vida para comenzar a formar en mí el reino de los dolores, en el reino de su misma divina voluntad. Así que, con el derecho de madre que tenía sobre todos, adquirí también el derecho de madre y reina de todos los dolores. Oh sí, con mis dolores adquirí la monedita para pagar las deudas de mis hijos y también de los hijos ingratos. Ahora, hija mía, tú debes saber que por la luz de la divina voluntad que en mí reinaba, ya conocía todos los dolores que debían tocarme, y más de aquellos que me dijo el santo profeta. Más bien, puedo decir que me profetizó los dolores que me vendrían en la parte externa, pero de los dolores internos que más me habrían traspasado, de las penas internas entre mi hijo y yo, no me dijo nada. Pero con todo y esto, en aquel momento tan solemne del ofrecimiento de mi hijo, al oírmelo repetir, me sentí de tal manera traspasada que me sangró el corazón y se abrieron nuevas venas de dolores y desgarros profundos en mi alma. Ahora escucha a tu mamá. En tus penas, en los encuentros dolorosos que también a ti no te faltan, cuando sepas que el querer divino quiere algún sacrificio de ti,
está pronta. No te abatas, sino que repite rápidamente el querido y dulce fiat, o sea, lo que quieras tú, lo quiero yo. Y con amor heroico, haz que el querer divino tome su puesto real en tus penas, para que te las convierta en moneditas de infinito valor, con las cuales podrás pagar tus deudas, incluso aquellas de tus hermanos, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana, para hacerlos entrar como hijos libres en el reino del fiat divino. Porque tú debes saber que el querer divino agradece tanto el sacrificio por el querido de la criatura, que le cede sus derechos divinos y la constituye reina del sacrificio y del bien que surgirá en medio a las criaturas. Meditemos el Evangelio a la luz del libro de cielo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. El tiempo de 40 días en la ley representaba el periodo de espera para la purificación ritual. Es un número simbólico de preparación y tránsito. Escuchemos a Jesús en el volumen 22, septiembre 8, 1927. Hija mía, el número de 40 días en mi vida acá abajo es simbólico y significativo. 40 días desde que nací quise estar en la gruta de Belén, símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas, y yo para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días fuera de la ciudad, en una vil choza a llorar, gemir y orar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio, y después de 40 días salí para presentarme al templo y revelarme al santo anciano Simeón. Era la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino, y fue tanta su alegría que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. Todo lo que yo hice en este mundo, el primer acto era el restablecimiento de él. Todas las otras cosas entraban en el orden secundario, pero el primer anillo de conjunción entre yo y las criaturas era el reino de mi voluntad. Por eso cuando se trata de ella, no ahorro nada, ni luz, ni sacrificios, ni manifestaciones, ni felicidad. Son mares que pongo fuera de mí para hacerla conocer, reinar y amar. Jesús revela que esos 40 días no fueran una simple espera cronológica, sino un acto de reparación total. Él estuvo fuera de la ciudad, en la gruta, para reparar los 40 siglos de voluntad humana en los que el hombre vivió fuera del orden divino. La gruta es el símbolo de su voluntad divina que estaba escondida y rechazada por las criaturas. Jesús llora, gime y ora en la choza para ganar el derecho de llamar de nuevo a su voluntad, a la ciudad de las almas. La presentación es, por tanto, el final del exilio del fiat. El acto de presentarse es una sumisión a la soberanía de Dios sobre la vida. Jesús explica que su salida de la gruta hacia el templo, después de 40 días, fue para revelarse y dar inicio al restablecimiento de su reino. El templo no es solo un edificio, sino la primera ciudad a la que Jesús llama al conocimiento de su reino. En la divina voluntad, todo acto de Jesús tiene un orden de prioridad. El primer acto era el restablecimiento de su reino,
Todas las otras cosas entraban en el orden secundario. Simeón le tomó en sus brazos, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón representa el cumplimiento de toda la esperanza de Israel. Jesús profundiza la reacción de Simeón. Al recibir el conocimiento del reino, Simeón sintió la plenitud que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. Jesús nos enseña que cuando una criatura conoce el reino de la divina voluntad, la tierra pierde su atractivo. Simeón no solo vio a un niño, sino que recibió la luz y los mares de felicidad que Jesús pone fuera de sí para hacer amar su querer. El encuentro en el templo fue la primera victoria de la luz del Fiat sobre la ceguera humana de 40 siglos. En esta lectura, Jesús nos aclara que Él no ahorra nada, ni sacrificios, ni manifestaciones, cuando se trata de su voluntad. La presentación es el acto de apertura del reino. Si Jesús lloró en la gruta, fue para que nosotros pudiéramos reinar en el templo de su querer. Cada detalle de Lucas, desde el tiempo transcurrido hasta el sacrificio ofrecido, está subordinado a este fin supremo, que la divina voluntad deje de estar fuera de la ciudad y pase a tener su dominio absoluto en el corazón del hombre. Simeón dijo a María, su madre: «Este está puesto para ser señal de contradicción». Cuando Simeón dice que Jesús será una señal de contradicción, alguien rechazado por muchos, María se encuentra recibiendo esa dolorosa noticia. En la vida, cuando alguien ataca a un hijo, la madre siente el golpe antes que nadie. Jesús explica en Libro de Cielo que María, al estar tan unida a Él, funcionaba como un escudo protector. Todos los insultos, rechazos y dolores que iban dirigidos a Jesús pasaban primero por el corazón de ella. Ella no solo veía sufrir a su hijo, ella absorbía en sí ese dolor para acompañarlo, para que él no estuviera solo en su amargura. Escuchemos a Jesús. Libro de Cielo, volumen 6, septiembre 17, 1905. Todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron en los dolores de mi madre. Quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a sufrir cualquier tipo de pena, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre ella, viene a participar del primer dolor de la profecía de Simeón. Simeón le avisa: una espada te atravesará el alma. Jesús nos aclara que este no fue un dolor inútil o una simple desgracia. Imaginemos que el dolor de María es como una moneda de oro. Cada vez que ella aceptaba una pena sin quejarse, diciendo: hágase la voluntad de Dios, fiat, ella estaba ahorrando un tesoro infinito. Ese tesoro es el que nos permite hoy a nosotros tener paz y fuerza. Jesús nos dice que el dolor de su madre fue tan grande porque ella dejó que Dios hiciera con ella lo que quisiera. Ella no puso resistencia, abrió su corazón de par en par a la espada, y por eso hoy es la reina de todos nosotros. Jesús lanza una advertencia que todos podemos entender: sufrir por sufrir o sufrir quejándonos y con rabia, esa es una esclavitud.
es sufrir en balde. En cambio, cuando nos ofrecemos a Dios antes de que lleguen los problemas, como hizo María tras oír a Simeón, ese dolor se transforma. Jesús dice que si decimos, Señor, acepto lo que venga, la enfermedad, que hablen mal de mí o mis problemas económicos, en ese momento nuestro dolor deja de ser infecundo y se convierte en algo divino, con el mismo valor que los dolores de la Virgen. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. La espada es el símbolo del martirio interno de la Virgen. Jesús, en esta lectura, aclara un punto fundamental. No fueron los dolores que constituyeron reina a mi mamá. El dolor por sí solo no da gloria divina. Lo que hizo a María reinar fue el fiat omnipotente que era la vida de cada dolor. Escuchemos a Jesús en Libro de Cielo, volumen 15, marzo 23, 1923. Hija mía, el primer rey de los dolores fui yo, y siendo yo hombre y Dios, debía concentrar todo en mí, para tener el primado sobre todo, aún sobre los mismos dolores. Los dolores de mi mamá no eran otra cosa que los reflejos de los míos, que reflejándose en ella, le participaban todos mis dolores, que traspasándola la llenaron de tal amargura y pena de sentirse morir a cada reflejo de mis dolores. Pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Por eso, no solo por honor, sino con derecho de justicia, fue la primera reina del inmenso mar de sus dolores. No fueron los dolores los que constituyeron reina a mi mamá y la hicieron refulgir de tanta gloria, sino mi fiat omnipotente, el cual entrelazaba cada acto y dolor suyo, y se constituía vida de cada dolor. Así que mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. Es más, se sentía honrada de que mi fiat se constituía vida aún de un solo latido, y mi fiat le dio la gloria completa y la constituyó verdadera y legítima reina. Ahora, ¿quiénes serán las almas en las cuales pueda reflejar los reflejos de mis dolores y de mi misma vida? Aquellas que tendrán por vida mi fiat. Este fiat absorberá en ella mis reflejos, y yo seré magnánimo en participar lo que mi querer obra en mí. Por eso, en mi voluntad espero a las almas, para darles el verdadero dominio y la gloria completa de cada acto y pena que puedan sufrir. Fuera de mi voluntad, el obrar y el sufrir, yo no lo reconozco. Podría decir, no tengo que darte. ¿Cuál es la voluntad que te ha animado en el hacer y en el sufrir esto? De ella has de recompensar. Muchas veces, el hacer el bien, el sufrir, sin que mi voluntad entre en medio, pueden ser mis míseras esclavitudes, que degeneran en pasiones, mientras que solo mi querer da el verdadero dominio, las verdaderas virtudes, la verdadera gloria de transmutar lo humano en divino. Jesús revela que su voluntad era el acto primero que formaba la espada. El fiat decidía la intensidad, agregaba herida sobre herida,
Y Mamá María, en lugar de resistirse, se sentía honrada de que la voluntad de Dios fuera la vida de su mismo latido doloroso. Por eso su realeza es legítima y verdadera. El dolor revela la postura del alma ante Dios. Jesús nos explica que Él busca almas en las cuales pueda proyectar de nuevo los reflejos de su vida y sus dolores. Pero pone una condición absoluta: esas almas deben tener por vida su fiat. Y aquí Jesús lanza una advertencia seria sobre el sufrimiento fuera de su voluntad. Los llama míseras esclavitudes que degeneran en pasiones. Si el alma sufre por orgullo, por impaciencia o por voluntad propia, Jesús no reconoce ese dolor y dice: no tengo que darte, hazte recompensar por la voluntad que te animó. Solo el querer divino tiene el poder de transmutar lo humano en divino, dando al alma el verdadero dominio sobre sí misma y la gloria completa. Jesús nos enseña que Mamá María es reina de los dolores, no solo por honor, sino por derecho de justicia. Ella dejó que el fiat hiciera con ella lo que quisiera, sin la mínima sombra de resistencia. La espada de Simeón es en realidad el pincel del fiat, pintando la imagen de Jesús en el alma de María. Para nosotros, la lección es fundamental. Sufrir fuera de la voluntad de Dios es sufrir en vano, es una esclavitud. Sufrir dentro del fiat es permitir que los reflejos de Jesús nos traspasen para constituirnos reyes y reinas junto a Él. Confrontación. Estoy dispuesto como Simeón a cerrar los ojos a la tierra, a mis apegos y quereres humanos, para abrirlos a la eternidad del fiat que Jesús me ofrece hoy. ¿Trato de ahorrar mis dolores como si fueran monedas de oro para el cielo? ¿O los desperdicio teniendo rabia y mala actitud? Le he dicho hoy a Dios: ¿acepto lo que tú permitas en mi vida? ¿O sigo queriendo que las cosas salgan solo a mi manera? ¿Busco que mi sufrimiento sea un reflejo de los dolores de Jesús? ¿O sufro de manera aislada, alimentando mis propias pasiones y quejas humanas? Oremos. Oh Jesús, Rey de los dolores, que en el corazón de María encontraste el espejo perfecto para tus reflejos, te ruego que absorbas en mi pequeña voluntad todos tus dolores, que tu fiat sea el acto primero de cada pena mía, para que mi sufrimiento no sea una mísera esclavitud, sino una transmutación divina. Madre y Reina de los dolores, enséñame a no poner la mínima resistencia a la espada que el fiat omnipotente entrelace cada uno de mis actos, para que pueda participar de tu verdadero dominio y dar gloria completa al Padre, aún en medio de mis mayores amarguras. Y esto que pido para mí, lo anhelo para todos mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios, siempre. Fiat.